Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Esto siempre es necesario y mucho más ahora por el estado global de agitación y miedo mal canalizado, terriblemente mal canalizado que vivimos. Al finalizar este vídeo os propondré una meditación colectiva para precisamente ayudar a reducir este miedo y esta tensión tan apabullante que vivimos. Como sabéis por otros vídeos, se han hecho experimentos en diferentes ciudades de meditaciones colectivas y se ha visto cómo se reducía la criminalidad de manera drástica. Así que vamos a reducir entre todos, entre todas, este impacto del coronavirus. Luego os explico. Pero ahora vamos a hablar, a reflexionar sobre esta crisis, sobre esta pandemia mundial provocada por un insignificante, invisible, diminuto virus, este ya tristemente famoso coronavirus. Me habéis escrito tantos amigos y amigas del canal que me siento en la obligación moral de hablar sobre ello, para poner mi granito de arena, intentarlo al menos, para que todo vaya de la mejor manera posible. ¿Qué falta hace? Veréis, estamos viviendo un momento histórico, un momento de máxima agitación y pánico para el inconsciente colectivo. Da igual en qué parte del mundo estés, esto nos afecta a todos en esta aldea global. Y de todos nosotros dependerá cómo solventamos el problema, cómo salimos de esta crisis, no solo sanitaria, sino a otros muchos niveles. Y cómo salimos, por supuesto, cada uno de nosotros. Si salimos reforzados, empoderados, más conscientes, o salimos dominados por el miedo y por el pánico. No es por ponerme medallas, pero desde este canal avisamos de que debíamos estar preparados para lo que se nos venía encima este 2020, ya en 2019. Y lo recuerdo para poner en valor el poder de los números, para que veamos que todo gira en torno a ellos y cómo pueden ayudarnos, por tanto, a mejorar nuestras vidas de manera drástica. Os dejo al final de este vídeo algunos links para que podáis revisar esos vídeos de 2019. También muchos amigos del canal ahora me habéis dicho: al ver aquellos vídeos en el 19 no supimos darle la dimensión real de la crisis que anunciabas para este 2020. ¿Por qué lo predije? Pues no porque sea muy listo, ni porque tenga poderes, ni sepa leer una bola de cristal. Simple y llanamente, esa predicción la puede hacer cualquiera que estudie a fondo el poder de los números y de los ciclos numéricos, buscando líneas de conexión entre las diferentes fases numéricas que convergen de inicio, tránsito y desarrollo y que vivimos alrededor de este histórico 2020. Es un año de cambios, un año guerrero de conflictos, e incluso para los chinos, en su propio calendario, el año que hace poco se inició es el año de la rata y habla de estos mismos conflictos, de comportamientos irracionales, de grandes desafíos y de crisis profundas. Pero como siempre digo, de la crisis se puede salir reforzado a todos los niveles y ese es el motivo por el que os avisaba en esos vídeos anteriores, dándoos pautas para que todo esto que ahora estamos viviendo no nos golpee, para que sepamos mantenernos en modo positivo, en paz y en equilibrio. Os pido por favor que los compartáis con vuestros amigos, familiares, seres queridos, conocidos. Cuanto más calmados estemos todos, cuanto más en paz estemos todos, mejor para todos. Y es que al mal tiempo, buena cara, porque desde luego el buen marinero no es el que sabe navegar cuando el viento viene a favor y la mar está en calma, sino el que sabe controlar su barco cuando fuera la tormenta azota y golpea con fuerza. Y en ese momento estamos, donde esa tormenta está golpeando de manera continuada, además, y extrema al inconsciente colectivo al que todos estamos conectados. Como sabéis los seguidores habituales del canal, los números explican la realidad de nuestro universo físico y los grandes ciclos de los que todos formamos parte, y en ese sentido se pueden predecir ciertas pautas generales. Por ejemplo, los mayas, que eran unos auténticos maestros en este campo, también los sumerios, los griegos, pero los mayas predijeron en 2012 un cambio de ciclo, un fin de ciclo e inicio de otro, pero no el final del mundo, como luego muchos interpretaron erróneamente, generando de nuevo mucho miedo. Y es que el miedo vende, porque es un mecanismo de supervivencia para cualquier ser vivo. El miedo y el control e instrumentalización del miedo da mucho poder, claro, para quien lo ejerce, pero una dosis mínima de miedo, que a mí me gusta llamar sencillamente precaución, es necesaria.
es imprescindible para sobrevivir. Como decía uno de los mayores alquimistas de la historia, también médico, por cierto, Paracelso, es la dosis la que hace el veneno. Y una pequeña dosis de miedo, bien canalizado, es útil, es imprescindible para, no para vivir, para sobrevivir. Pero ahora nos están golpeando con mucho miedo que además no sabemos canalizar. Y este es el gran problema. Veréis, desde los albores de la humanidad, el ser humano se ha enfrentado a incontables desafíos y peligros que ponían en riesgo su vida. ¿Quiénes sobrevivían? Los que eran precavidos, los que cuando sentían el rugir de un animal feroz, o simplemente un ruido desconocido, se escondían cautelosamente y observaban, con precaución. Los que cuando llegaban a un terreno desconocido, nuevo para ellos, con prudencia lo examinaban poco a poco, pues para no caer en trampas mortales, o resbalar por pendientes, etc. O los que cuando se encontraban con un fruto nuevo, algo comestible, desconocido, lo probaban con cautela, antes de ponerse a comer como locos, porque muchos eran venenosos y podían morir. Ese miedo, esa precaución, nos ha hecho llegar hasta aquí. El miedo, la prevención de mirar a ambos lados de la calle cuando cruzamos. Es sencillo de comprender, ¿verdad? Ese es un miedo, digamos, entendible, racional incluso, y necesario, y tiene su base biológica y psicológica en nuestro cerebro límbico reptiliano, que es el que está aquí detrás, el más primitivo, el que nos dice cómo sobrevivir. Os voy a contar algo muy interesante. ¿Sabíais que hay personas que no tienen literalmente miedo a nada? Así como lo cuento, no son capaces de sentir miedo. ¿Por qué? Pues porque tienen dañada la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que controla y regula las emociones, entre ellas esta emoción tan visceral que es la del miedo. A esas personas las puedes rodear de serpientes venenosas y no tienen miedo, no son capaces de sentirlo, o de arañas, escorpiones, lo que quieras, leones feroces, lo que se te venga a la cabeza. Las puedes poner a caminar por un precipicio, por una cornisa de un rascacielos y no tienen miedo. Se han hecho experimentos al respecto, experimentos con gafas de realidad virtual, que son experiencias tremendamente inmersivas, y su cerebro no reacciona al miedo. Pero eso es un problema tremendo para ellas, porque deben constantemente repetirse, recordarse, tener presente qué cosas pueden hacer y cuáles no, porque ese mecanismo de supervivencia innato en la mayoría de nosotros no se activa en estas personas. Pero, ¿qué ocurre cuando ese miedo, esa precaución tan razonable y necesaria, se convierte en pánico, en terror, en histeria colectiva, como estamos viviendo? Pues que sencillamente nos bloqueamos y actuamos de manera demasiado intensa desde este cerebro reptiliano, segregando cantidades enormes de cortisol desde la glándula suprarrenal y dañando a nuestro cerebro y a nuestro organismo por el gran estrés oxidativo al que nos vemos sometidos. Esto ya lo hemos explicado en otros vídeos del canal de manera más detallada para quien quiera profundizar. A lo que voy. Ese estrés también es necesario a nivel evolutivo. Como especie necesitamos ese estrés para sobrevivir. Tiempo atrás, miles de años atrás, cuando estamos estresados por el miedo, nuestros sentidos se agudizaban. Todo nuestro organismo se ponía en alerta para precisamente sobrevivir, para escapar del animal que se nos quería comer, por ejemplo, o para luchar contra él y ser más fuertes en ese momento. Ese estrés en ese momento nos hacía más fuertes para afrontar ese episodio puntual de miedo por nuestra propia vida. Pero este matiz es importante, ese estrés debe ser puntual. No estamos preparados para vivir a diario, de manera permanente, con estrés. Y menos con un estrés de rebaño, colectivo, como ahora estamos viviendo, que es alimentado cada minuto del día al poner la televisión, o la radio, o lo que leas. Debemos desconectar un poco de tanta sobreinformación. De nuevo os digo, es la dosis la que hace al veneno. Por eso en esos vídeos del año pasado os decía, para lo que viene, si no lo hacéis ya, aprended a meditar, aprended a respirar, aprended a desalojar de vuestras mentes esas cantidades sobrantes de miedo mal canalizado, de pánico, que además se dan continuadas en el tiempo.
Este 2020 va a ser tremendamente duro, ya lo estamos viendo, va a ser una prueba. Y ya sabéis que no me gusta llamar al mal tiempo, sabéis que intento ser moderado en las cosas que digo, para precisamente no incitar al alarmismo. Pero no os puedo negar que numéricamente este 2020 aún no ha presentado lo peor, porque este mes 4 que se nos viene encima, por la resonancia tan directa con ese 2020 igual a 4, es el punto álgido de esta crisis global. Las cosas se van a disparar aún más en este mes 4 y durará posiblemente hasta el mes 8, doble de ese 4. Es decir, a medida que lleguemos al mes 8, las cosas irán mejorando, será algo paulatino, porque igual que no amanece en un instante, las cosas no mejoran en un momento, en un chasquido de dedos. De hecho, el portal histórico del 2 del 2 al 4 del 4 finaliza el 6 del 6. En ese momento, el 6 del 6, las mejoras ya serán muy visibles, muy apreciables. Pero para ese 6 del 6 aún queda mucho y debemos ver todo lo que estamos viviendo, este momento histórico, como una oportunidad para crecer, para avanzar, para aprender a ser los dueños, los capitanes despiertos de nuestro barco emocional. Por eso insisto, revisad esos vídeos del año pasado donde daba esas pautas, para sobrellevar de la mejor manera todo lo que estamos viviendo ahora, a día de hoy, y lo que vendrá. Además de saber cómo vivir todo esto en función de tu número de vida, que eso es muy importante también. Esas pautas generales ahora mismo creo que te pueden ser muy útiles a ti y a los tuyos. No sabéis cómo me alegra cuando veo mensajes vuestros que me dicen: Pedro, gracias a esos vídeos me fui preparando, yo y mi familia, para estos momentos que ahora estamos viviendo y estamos más tranquilos, estamos en paz, utilizando esta agitación colectiva como motor de mejora para avanzar y crecer conciencialmente y salir reforzados de todo esto. Esa es la idea. Además, os hago una observación. Lo que estamos viviendo debe llevarnos a varias reflexiones. La primera, hay muchas, pero para mí, el orden de prioridades que rigen nuestra vida en el día a día. Alguien dijo que los ignorantes son los que ponen en primer lugar lo urgente antes que lo importante. ¿Qué es lo importante en tu vida? ¿Te has parado a pensar alguna vez en esto? Vivimos en un mundo loco, que va muy deprisa y lleno de exigencias. Pero de nuevo, insisto, es posible, debemos alejarnos del ruido, debemos hacerlo. Alejarnos de las tormentas diarias que nos rodean para poder estar en contacto con nosotros mismos, con nuestra fuente interna de poder, con nuestras auténticas necesidades de ser humano, no las necesidades que otros nos han impuesto, las que han creado, sino las reales, las que necesitamos. Estar en paz con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, por supuesto. Demostrar afecto, amabilidad, empatía. Qué importante es la empatía, la capacidad de ponernos en la piel de otros. Mostrar humildad, eso también es importante. Todos somos tremendamente ignorantes, solo que desconocemos cosas distintas. Lo que sé es una gota y lo que desconozco un océano. Por eso, busquemos conocimiento con la mente abierta, pero también despierta, crítica, porque vivimos en un mundo de mucho ruido informativo, de mucha desinformación, de mucha intoxicación. Y eso también nos daña, porque nos hace ver la vida con una mirada equivocada, con unas creencias erróneas, que son las que en gran parte crean nuestra propia realidad. Podemos utilizar todo este tránsito de crisis para pasar más tiempo con nuestros seres queridos y para, si no podemos estar con todos ellos físicamente, porque estamos confinados, valorarlos más, valorar los abrazos, los besos, las risas en directo, las muestras de afecto, las conversaciones de persona a persona, que se están perdiendo también por ese uso indiscriminado que estamos haciendo de las nuevas tecnologías. Ahora, por este confinamiento al que muchos ya estamos sometidos, esas tecnologías nos pueden conectar con otras personas, pero nunca pueden estar por delante del contacto personal, del contacto humano. Las tecnologías deben ser un recurso, pero no una prioridad. Nuestro cerebro está diseñado para transformarse a través de las emociones. En ese sentido, la dopamina, la oxitocina, muy importante, que nos une a otras personas, la serotonina, las reacciones bioquímicas que se producen en nuestro cerebro
cuando estamos con otras personas, cuando hablamos con ellas, las abrazamos, cuando sonreímos, cuando las tocamos, son la mejor medicina contra el miedo. Por eso esta crisis es tan terrible, porque muchas personas se sienten aisladas, solas, abandonadas. Pero pensemos también, otra reflexión, en esas personas, muchas veces mayores, que se sienten así siempre, que son mayores o están enfermas, o ambas cosas a la vez. No solo unos días, unas semanas, sino siempre, cada día de su vida se sienten solos y aislados. Es otra reflexión a la que os invito, el cómo tratamos a nuestros mayores, el cómo los abandonamos y por las urgencias del día a día nos olvidamos de lo importante, de ellos también. También os hago otra reflexión. ¿Cuánto dinero gastamos como países, en sanidad, en investigación médica, en educación real y productiva, que nos ayude a pensar libremente, y cuánto gastamos en armas o en otras tantas cosas que no son necesarias y son dañinas? Otra reflexión, y esto va precisamente para quienes con falta de humildad y de responsabilidad aún niegan, por ejemplo, la gran crisis que se nos avecina, la del cambio climático. En pocos días de confinamiento en Wuhan, la provincia china centro del coronavirus, la contaminación descendió de manera increíble. Y lo mismo estamos viendo en ciudades en Italia o en España. Es decir, debemos plantearnos también la responsabilidad de nuestros actos, de cada uno de nosotros, de la información incluso que compartimos. Seguro que os han llegado bulos, siempre pasa, sobre el coronavirus estos días. Que se podía beber bebiendo agua caliente a 27 grados. A ver, hay que recordar que nuestro cuerpo ya está habitualmente a 36,5. Pero bueno, estas cosas corren por las redes. Que era bueno incluso tomar cocaína para frenar al coronavirus. Y otras animaladas de este estilo. Pero es que esto se hace viral porque la gente las comparte de manera muy responsable. Y todos debemos ser algo más cuidadosos en qué clase de información compartimos. No podemos creernos todo, ni de un lado ni de otro. La mente siempre abierta, pero también siempre crítica. Porque sin eso solo somos borregos que transmitimos desinformación, intoxicando de nuevo al inconsciente colectivo y dañándolo. Debemos asumir que sabemos muy poco de las cosas. Incluso los tertulianos que vemos cada día en las televisiones, sentando cátedra de cada tema del que hablan. Son unos ignorantes en casi todo. Pero parece que estos señores, que estas señoras, son expertos en todo. Lo mismo te hablan de una crisis climática, que de un virus, que de economía, que de psicología social. Cautela contra estos sabios que todo lo saben, cuando en realidad no saben ni lo que no saben, que es casi todo. Pero los vemos ahí en televisión y nos parecen sabios por eso. Y no lo son. También os quiero hacer reflexionar, y esta es sin duda la más importante de todas estas reflexiones, y con estas crisis lo vemos, sobre lo poco unidos que estamos aún como humanidad. Demasiados países, demasiadas banderas, demasiados intereses locales, que enfrentan a pueblos contra otros pueblos, a personas contra otras personas. Debemos avanzar hacia una humanidad unida, como hermanos. Esto suena muy naif, pero es que es verdad. Por pragmatismo debemos avanzar unidos y no ver los problemas de otros como ajenos. Recuerdo al principio de todo esto, cuando aparecieron los primeros casos en China, las mofas, las burlas, la insensibilidad ante el sufrimiento del pueblo chino, pensando que eso nos pillaba muy lejos y que era un problema, de los chinos, que ya se apañarán. Es que vivimos en un mundo global y está hiperconectado, es interdependiente y debe ser así, porque en realidad somos todos hermanos, habitantes de este minúsculo puntito azul, como decía Carl Sagan, que es la Tierra, que navega, por el universo infinito. Pero aún no nos vemos así. Aún vemos demasiadas diferencias, nacionalidades, banderas, religiones, colores de piel. Y eso nos debilita, porque nos enfrenta, hace que nos veamos como enemigos, separados del otro. Ojalá esta crisis al menos nos ayude a avanzar y ver que en este mundo global, del que todos formamos parte, lo que pasa en cualquier parte del mundo genera consecuencias en otros muchos lugares. El efecto mariposa. Y cada vez es más evidente. Necesitamos avanzar unidos, cooperar, trabajar juntos,
como una sola raza, la raza humana. ¿Sabéis la cantidad de dinero, por ejemplo, que se nos va, por ejemplo, en el mundo de las armas? Solo en Estados Unidos la industria armamentística mueve unos 500.000 millones de dólares. Para ponerlo en contexto, es la mitad prácticamente de toda la riqueza que genera un país como España o Italia, que están entre las 10 economías más potentes del mundo, y por ahí andaremos ahora. Aún a día de hoy hay decenas de conflictos armados en el mundo que se nutren, claro, de este enfrentamiento, de este odio y que necesitan vender armas. Claro, yo entiendo, y muchos pensaréis que esto es imposible de cambiar. Y es verdad en parte. Esto no lo vas a cambiar tú ni yo. Pero todos, insisto, todos debemos ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. Y las utopías nos marcan el camino. Aunque ahora lo veamos muy lejos, sabemos que ese es el camino correcto. Todo es una utopía hasta que se convierte en realidad. Mirad, por ejemplo, el papel de las mujeres en las sociedades de Occidente a día de hoy. Hace unas pocas décadas no podían ni votar, no podían salir de casa sin su marido al lado. Por desgracia aún hay mucho que recorrer y en muchos países del mundo, como en Arabia Saudí, que siempre me viene a la cabeza, la mujer no puede ni comprar nada sin el permiso de su marido o de su hijo pequeño. Es así de surrealista. Pero precisamente por eso, porque estamos todos conectados y tenemos una capacidad de influencia enorme que no valoramos lo suficiente, desde las redes sociales, deberíamos implicarnos en mejorar el mundo que nos ha tocado vivir para al menos dejar un mundo mejor a nuestros hijos, a los que vienen detrás. Todo el mundo comercia, por ejemplo, con Arabia Saudí, porque tienen petróleo básicamente. Pero ¿qué pasaría si hubiera millones de firmas, de publicaciones, de acciones en redes sociales encaminadas a que nuestros gobernantes no negocien con ese tipo de dictaduras tan crueles y sanguinarias? El poder está en nosotros, en cada uno de nosotros. Pero es que estamos distraídos. Y lo entiendo, estamos apabullados, desanimados, asustados. Y así es como nos controlan. El miedo, como os decía antes, también es un gran instrumento de control de masas. Hace un momento os decía que sería bueno que todos tomáramos conciencia de nuestro papel, de ser más activos en pro del bien común, de la reflexión, de la paz, de transmitir información de calidad, para dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Y esto me lleva de nuevo al tema del cambio climático. La polución, la contaminación atmosférica, mata cada año en el mundo a unas 800.000 personas. La industria petrolera genera unos 155.000 billones, con B de dólares. Es de las más contaminantes. Tenemos ya la tecnología para reducir ese impacto de manera radical. Y de hecho algunos países como Alemania o la misma China ya son líderes en este sector y en producción de energía solar, por ejemplo. Teniendo pocas horas de sol Alemania, por ejemplo, a España nos da 1000 patadas. Pero hay demasiados intereses y seguimos machacando a la tierra, a la madre tierra, a nuestro hogar, extrayendo de sus entrañas ese petróleo para luego utilizarlo dañándonos a todos. Incluso ya en Estados Unidos, asociaciones negacionistas del cambio climático han modificado por fin sus posicionamientos, lo están haciendo por las apabullantes pruebas que tenemos al respecto del cambio climático. Ahora estamos asustados por el coronavirus. Un pequeño virus, un enemigo invisible que, como todos los virus, busca sobre todo expandirse, multiplicarse, autorreplicarse. Si queréis, en otro vídeo diré lo que pienso al respecto específicamente de este virus y de todo lo que le rodea, ¿vale? Pero de verdad, ¿podemos pensar que un virus es más importante, más dañino que los millones de problemas que se nos vienen encima por el cambio climático? Es que no somos conscientes, de verdad, de lo que se nos está viniendo encima. Podemos reaccionar ya, que ya llegamos tarde, o mirar, como hacemos casi siempre, para otro lado, irresponsablemente, inconscientemente, como hicimos cuando vimos este virus en China, por ejemplo. Y luego tratar de reaccionar con bandazos y falta de previsión, improvisando cuando ya tengamos el agua al cuello. La gran crisis, la auténtica gran crisis, creedme, va a venir, ya está aquí, cogida de la mano del cambio climático. ¿Sabéis los cientos de millones de personas, no me equivoco al decir el dato, cientos de millones de personas que tendrán que dejar su lugar de nacimiento simplemente por las sequías? Ya está pasando en África. Hay auténticas peleas por el agua entre países africanos.
por favor, si aún no estáis concienciados al respecto, no sed negacionistas, porque si abrís la mente, informaros, por medios contrastados, científicos, por medios que aporten pruebas reales, de lo que todos podemos ver cada día simplemente saliendo a la calle, o viendo el descongelamiento de los glaciares, o los cambios tan bruscos que estamos viendo en el clima. Todo es un efecto dominó en nuestro planeta, y el efecto mariposa y las consecuencias de nuestros actos, o no actos, de nuestro mirar para otro lado, y no ser parte de la solución, es que nos puede destruir como especie. Ahora hablamos del coronavirus. Un virus necesita encontrar un huésped, pero no matarlo, para poder seguir contagiando a otras personas a través de múltiples huéspedes. Esa es la finalidad de un virus, autorreplicarse hasta el infinito sin matar a su huésped, insisto. ¿Acaso no somos nosotros, ahora mismo como especie, un virus para el planeta? Es una obviedad, pero nosotros necesitamos al planeta para vivir. Es nuestra casa, es nuestro hogar. Si lo matamos, nosotros morimos con él. E igual que nuestras defensas se activan cuando llega el virus y luchamos contra él, generando, por ejemplo, fiebre, el planeta se está empezando a defender contra el virus que somos nosotros, que está dañándole de manera drástica. Pensad sobre esto, por favor, reflexionad y aprovechemos este momento de crisis para, como dicen los orientales, ver una oportunidad de mejorar como individuos y como especie. Porque los ciclos numéricos que se nos aproximan son de crisis, es que no podemos negarlo, de cambios, y hasta 2022 vamos a tener una gran oportunidad para establecer nuevas líneas maestras como humanidad. Pero debemos ser parte de ese cambio, hacer nosotros el cambio para que no nos lo hagan a nosotros, y para que el cambio sea positivo, ¿vale? Insisto, el planeta no nos necesita para vivir, al contrario, viviría mucho mejor sin nosotros, como estamos viendo en esas reducciones de contaminación por los confinamientos de personas de estos poquísimos días. Lo estamos dañando, y va a generar sus propias reacciones de defensa, más y más intensas cuanto mayor sea el ataque por nuestra parte. Es el momento de parar, de frenar, de cambiar el chip, de empezar a reconstruir una humanidad más consciente y responsable, más sostenible. Y en ese cambio todos somos importantes. Todos somos una gota de agua que enriquece o empobrece al océano al que pertenece, que lo daña o lo sana, que aporta o resta. Sin cambio de conciencia no habrá cambios reales en nuestro modo de vida y en este futuro que entre todos debemos construir. ¿Qué nos espera? Esa pregunta forma parte del título de este vídeo. Pues hoy más que nunca depende de nosotros. Numéricamente todo está abierto. Transitamos 3 años de crisis y transformaciones, pero también de oportunidades, hasta 2022. Y las crisis hacen que las bases de una estructura imperante, sea individual o colectiva, se tambaleen, se agrieten y caigan. Por eso es una oportunidad para tirar al suelo lo que no funciona bien y construir algo mejor sobre esa base que dejemos en pie. Depende de nosotros y de nuestros pequeños cambios individuales que se produzcan esos grandes cambios globales. Os dejaré por aquí esos vídeos, por aquí arriba, de 2019, donde daba estas pautas para sentirnos tranquilos, en paz y sobrellevar de la mejor manera posible este terremoto de pánico colectivo que estamos viviendo. Por cierto, antes de acabar, yo por suerte trabajo desde casa y el servicio de los mapas numéricos sigue funcionando, porque, como sabéis, se envían por mail. Pero el otro servicio, el de los colgantes de geometría sagrada, la flor de la vida, el árbol de la vida, el shungit, etc., de momento lo vamos a poner en stand-by. Mis colaboradores me dicen que es un lío ahora mismo, que lleguen a tiempo los pedidos, además hay que grabar las secuencias en esos collares, que yo calculo previamente, se las tengo que enviar a ellos, ellos tienen que luego enviarlas a su vez por correos, es un lío. Y además ellos tienen unas circunstancias personales y familiares complicadas y ahora mismo prefieren parar un poco. Así que, si queréis, podéis seguir escribiendo a pedidosnecesitas@gmail.com para solicitar estos colgantes, pero de momento pasarán a la lista de espera y en cuanto reanudemos el servicio os lo haremos saber, ¿vale? Pero como digo, los estudios de vuestros mapas numéricos sí siguen, aunque como sabéis, ahora mismo contamos unos 6-7 meses de lista de espera.
Podéis solicitarlo en todo caso, necesitasunosaberlo@gmail.com, y desde ahí os informaremos, como siempre, de las diferentes opciones de estudio, costes y etcétera. Siento la demora, tardamos mucho en contestar, pues que hay mucha lista de espera. Bueno, pues dicho queda, y vamos ya con la propuesta de la meditación colectiva. Como os decía antes, el día 4 del 4 se abre definitivamente el portal bifásico de este histórico 2020. Ese día sería muy bueno que cada uno, desde su lugar, medite. Yo creo que sería bueno que buscáramos un objetivo común: pacificar al inconsciente colectivo, reducir el estrés y el miedo este descontrolado que vivimos. Cada uno atendiendo, dependiendo del lugar donde esté, a su franja horaria, pero cuando sea 4 del 4, donde estés, ¿de acuerdo? Yo particularmente empezaré la meditación a las 4 de la mañana. Si podéis, esa sería la mejor hora, las 4 de la mañana de vuestro día 4 del 4. Pero lo importante es que sea ese día 4 del 4, ¿vale? No importa que sepáis meditar mucho o poco. Lo que importa es que os pongáis a respirar de manera pausada, controlada, y con la intención de controlar vuestro miedo, tomar conciencia de él, combatirlo y también combatir el miedo colectivo. Todo ayuda de verdad. Así que por favor, cuantos más seamos, mejor. Si queréis compartir este vídeo, por supuesto, por supuestísimo, lo podéis hacer y os lo agradeceré. En el siguiente vídeo hablaremos, si todo va bien, de Nikola Tesla, de su relación con el sexo, con la energía sexual sagrada y su relación con los números 3, 6 y 9 y la clave del 3. Ahora sí, me despido. Gracias por estar ahí y por favor, precaución sí, pero no pánico. Un abrazo y mucha paz y serenidad para esta etapa de crisis y de oportunidades que transitamos.